buenas noches, bienvenidas, compañeras. Me presento, yo soy Andrea y vamos a realizar este podcast donde exploraremos las fascinantes revoluciones que han dejado una marca indeleble en el Ecuador. Desde la lucha por la independencia hasta los movimientos sociales transformadores, descubriremos las raíces y consecuencias de estos momentos. Aquí vamos a participar Daniela, Karina, María, Kelly, quien les habla. Entonces, compañeras, les pregunto, vamos a comenzar este hermoso viaje por por el tiempo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la época que más les impactó dentro de las revoluciones que ha vivido nuestro país y por qué? Buenas tardes, compañeras. A mí la revolución que más me impactó fue la de la independencia, y ya que dice que el Ecuador se independizó en 1830, al igual que se, se firmó la primera Carta Magna, la cual se estableció diferentes poderes en el Estado, como es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Además, me llamó mucho la atención que nosotros podemos contar hoy en día con la libertad tras la batalla del Pichincha, que fue acontecida en las faldas del volcán y que fue liderada por el mariscal Antonio José de Sucre, el cual, donde se derramó mucha sangre de nuestros héroes e incluso se dio en el año 1822. También me llamó la atención nuestro primer presidente, que fue Juan José Flores, se destacó por poner la primera constitución ya explicada anteriormente e incluso incorporó las Islas Galápagos a nuestro estado. Por ejemplo, hoy en día las Islas Galápagos es un atractivo turístico muy importante, al igual que trae economía acá al país, denominándoles las Islas Encantadas. También lo que podría decir y hablarles del segundo periodo que a mí me impactó fue que él emitió la Carta de Esclavitud, imponiendo impuestos que a algunas personas no les gustó. Y también enfocándonos un poquito en la época de presidente Vicente Rocafuerte, que fue del año 1835 al año 1839, el cual él recibió un gobierno separado y se podría decir, con una crisis, el cual él al terminar su periodo entregó un gobierno unido y en progreso de alza, con un progreso, se podría decir. Y también creó una junta de beneficencia quien ayudaba a las personas más vulnerables. Eso es lo que les podría decir yo que me llamó la atención de esa época. ¿No es cierto que con la abolición de la esclavitud el Ecuador experimentó grandes cambios, no es cierto? Como lo que acaba de aportar la compañera. Pero no solo esa revolución marcó historia. ¿Cuál otra les impactó a las otras compañeras? ¿Cuál fue la que más les impactó y por qué? Buenas tardes, compañeras. Pues a mí el gobierno que más me impactó fue de Gabriel García Moreno, porque ese presidente fue 3 veces, gobernó, ¿no? En el tiempo que estuvo en el periodo, él realizó grandes obras, como fue el ferrocarril, también hizo carreteras, hizo la fundación de lenguas. También dividió el Ecuador en provincias, implementó la bandera del Ecuador, como ahora es de 3 colores, amarillo, azul y rojo, ya que antes era solo de 2 colores, celeste y blanco. Otra de las que más me llamó también la atención fue de José María Urbina. Este presidente estuvo en el año 1850 y esta me impactó porque abolió la esclavitud, ¿no? Y tuvo que enfrentarse a los esclavistas porque no les gustó, ¿no? La forma en que él abolió eso que tenían, esa. Entonces, para esto, él tuvo que darles una indemnización a los esclavistas. Esto es lo que a mí me impactó bastante de estos dos gobiernos.
Muy bien, pero también hay que adentrarnos en otra revolución que también marcó historia, que fue como fue la revolución marxista. ¿Alguien sabe qué fue la revolución marxista y por qué impactó o por qué le impactó este cambio que tuvo el Ecuador? ¿Qué se dio? ¿Qué grandes cambios se obtuvo en la revolución marxista, compañeras? Compañeras, opinamos. La revolución marxista, ¿para qué No, sirvió? Fue un capítulo crucial en la historia ecuatoriana, ¿verdad? Ahí un personaje sí, principal fue Eloy Alfaro, ¿no? Fue también un líder que también participó en la revolución liberal, ¿o y no? también Juan José Flores. Ya, ¿y qué pasó con Él, él? Ajá. él fue el que redactó la constitución de la Carta de la Esclavitud. También subió los impuestos él. Subió los impuestos, entonces eso dio pie a la revolución Sí, marxista, ¿verdad? eso fue lo que dio pie a la revolución marxista. Por eso Diego Noboa, Ajá. en un movimiento de rebelión, obligó a Flores a dejar la presidencia. Porque ya estaban cansados de la tiranía de Flores, porque estuvo bastante tiempo en el poder. ¿No es cierto? Con eso también se dio paso a una de las etapas más importantes del Ecuador, yo creo que una de las más trascendentales, como fue la Revolución Liberal, que se realizó en 1895, en donde el gran líder fue Eloy Alfaro. ¿Qué opinan de la muerte que tuvo Eloy Alfaro por la lucha de sus ideales? Porque él murió de una forma muy cruel. ¿Les parece que él luchó en vano por sus ideales o consiguió algo con esa revolución? Acotando, compañera, sí, sí creo que consiguió algo. En esa época creo que se implementaron los derechos a los trabajadores, ya que con un horario de 8 horas, e incluso la mujer fue parte de un servicio público que antes no podía hacerlo. O sea, prácticamente ya hubo igualdad de derechos ya, que antes no lo había. También Así sí es. creo que sí tuvo bastante impacto él, porque él fue el que dividió, como lo dije anteriormente, el Ecuador en provincias, o sea, hizo grandes cambios también, implementó la bandera, entonces, sí, Muy bien, es verdad que se Sí, dieron grandes cambios como ustedes acaban de aportar. También otra de las revoluciones que impactó fue la Revolución Juliana, la cual fue liderada por José Luis Tamayo. Eh, ¿Alguien sabe por qué les impactó algo a alguien de ustedes la Revolución Juliana? Buenas tardes, compañeras. Les saluda Buenas Daniela tardes. Ramón. Bueno, a mí me impactó la Revolución Juliana, porque, o sea, fue un movimiento cívico-militar del Ecuador, o sea, dado por un golpe de Estado, de un golpe militar, disculpen, el 9 de julio de 1925, liderado por la Liga Militar, hasta el año 1931, si mal no recuerdo. Pero lo que más me impacta es que sea un grupo secreto de jóvenes militares, o sea, que destituyó al presidente Gonzalo Córdoba y sustituyéndolo en su cargo por la Junta de Gobierno integrada por 7 miembros. La Revolución Juliana se opuso contra la plutocracia también que gobernaba el Ecuador. La primera Junta de Gobierno provisional también que gobernó desde el 10 de julio de 1925 hasta el 9 de enero de 1926, si mal no recuerdo. También introdujeron por primera vez el impuesto a la renta, fiscalizó los bancos, impuso hasta intereses privados. Esta revolución también fue apoyada por el sector público obrero, también por algunos partidos socialistas, o sea que me pareció muy bien para su época. Crearon también un comité para revisar la constitución, reformaron finanzas, aumentaron impuestos, como ya dije, y también impartieron tribunales de justicia. O sea, también lo que más me gustó es que atendieron así la salud,
la formación de la geografía militar, la fundación también del Banco Central del Ecuador, ya que en la actualidad pues es uno de los bancos más conocidos. Así es, esta revolución sentó las bases para las transformaciones futuras del Ecuador, como lo que dice la compañera, porque dio grandes cambios y grandes transformaciones en nuestro país. Otra de las revoluciones que marcó la historia de nuestro país fue la Revolución Ciudadana que se dio en el 2007. Esta estaba liderada ¿por quién? Por Rafael Correa. ¿A ustedes les parece que Rafael Correa fue un gran líder o no? ¿Qué opinan de su gobierno o de esta revolución que se dio en el 2007? Buenas tardes, compañeras. Les Buenas habla Karina. tardes. A mí me impactó mucho esta revolución, o sea, la revolución ciudadana, ya que fue una ideología política, social y económica. Como usted dijo, compañera, pues fue liderada por el entonces presidente, el economista Rafael Correa, el cual se inspiró en la revolución liberal de Eloy Alfaro y el socialismo del siglo XXI. Lo que me gustó de este gobierno fue que, o sea, se hicieron varias obras, como por ejemplo, se hicieron proyectos como Tocacodo Sinclair, está ubicado en la provincia de Napo, Sucumbíos, refinerías petroleras, hidroeléctricas, y fue una revolución que se notó, para mí se notó muchos cambios en la estructura, se podría decir. Sí, compañeras. Y Así. cabe recalcar también que, bueno, el gobierno de él fue bien largo, donde gobernó desde el 2007 hasta el 2017, en una duración de 10 años, se podría decir. Sí. Y bueno, en esta última época también resalta, pues, lo que hizo el último presidente que tuvimos, Guillermo Lasso, quien fue, y quien disolvió la asamblea por el decreto ejecutivo número 741. Lo que vemos que causó, pues, fue la elección de presidentes, ¿no? Anticipadamente. Eso fue lo que me impactó, compañeras. Y pues, otra aporte más que podría decir, pues, que el presidente Rafael Correa tenía un plan de desarrollo social, el cual fue el Plan Nacional de Desarrollo que se dio en 2007 y 2009 y Plan Nacional del Buen Vivir del 2009 al 2013. Eso, compañeras, podría aportar en esto. Es verdad, Rafael Correa impuso grandes cambios, pero también desestabilizó algunos sectores. Antes, como la compañera habló del gobierno de Guillermo Lasso, antes de eso, en octubre del 2019, Quito fue testigo de fuertes protestas contra el gobierno de Lenín Moreno, ya que quitó los subsidios del combustible. Fue una medida económica impopular, desencadenando manifestaciones multitudinarias, exigiendo cambios y mostrando la persistencia del espíritu de lucha del pueblo ecuatoriano. La historia del Ecuador ha enriquecido muchos aspectos, ¿verdad, compañeras? ¿Ustedes qué opinan? ¿El Ecuador ha sufrido grandes cambios durante todo este tiempo? Sí, compañera Vera. También puedo acotar que Claro que que es sí. un acto importante, creo yo, que fue el cambio de moneda, el cual sucedió el 9 de enero del 2000. Quien lo hizo fue el gobierno de Maguad, aprobando la dolarización. Y también tenemos que tener en cuenta que el sucre se devaluó, así como hubieron consecuencias positivas, hubieron consecuencias negativas. Una consecuencia positiva sería un mejor desarrollo en ese tiempo, e incluso una consecuencia negativa sería que para las personas que tenían grandes ahorros o dinero guardado, o sea, ese dinero de por sí se perdió porque se devaluó totalmente el sucre. ¿Qué opinan que la dolarización del Ecuador fue buena o fue mala? ¿Qué creen ustedes? ¿Trajo cosas buenas o cosas malas? Porque eso fue lo que le costó prácticamente el gobierno a Yamil Maguad, la dolarización. Entonces, como que hay que analizar, ¿fue bueno o fue malo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo que estemos dolarizados, que hayamos perdido nuestra moneda, que fue el sucre?
¿Qué dicen? Yo creo, compañera, que, bueno, no fue tan buena, porque tener una moneda propia yo creo que nos da mucho más beneficios como país, ¿no? Pues allá había en esa época personas que ni siquiera conocían el dólar y, como dijo la compañera, pues se perdió mucho. Es verdad, yo creo que a la larga solo es cuestión de cambios, ¿no? Y de ir adaptándose. Ahora, ¿ustedes qué creen con Iba a el comentar, gobierno compañera. que estamos ahora? ¿Creen que será bueno el cambio? Porque eso también va a formar parte de nuestra historia en algunos años. Pues del gobierno de ahora, compañeras, ¿qué se podrá decir? Tocará esperar, ya que está apenas empezando el mandato, pero pues yo creo que hay cosas que sí como que nos afectan a nosotros. Es verdad, el gobierno En mi anterior. opinión, Sí, compañera, claro. Mira. En mi opinión, compañera, yo creo que nos dio una nueva perspectiva de ver el gobierno, ya que estábamos atravesando por una crisis tanto económica como en otros ámbitos, ya que incluso se reducieron las plazas de trabajo e incluso declaró Guillermo Lazo que tal vez no se pagaría se podría decir de una forma no tan explícita los décimos que el país no tenía para cubrir la deuda de los décimos de los trabajadores públicos. E incluso creo que hizo hasta ahora de lo que él se implementó aquí en el Ecuador, o sea, de lo que él ya se posesionó como presidente, y a mi punto de vista, está yendo por un buen camino, ya que nos trajo nuevas perspectivas, o sea, se podría decir una nueva esperanza para surgir. Y como de acuerdo con usted, compañera, es igual que con el tiempo, igual nos va a dejar una historia, la cual nosotros vamos a decir que sí estaría bien o que sí estaría mal, pero igual tocaría esperar todavía porque recién está empezando a iniciar su proceso de ser presidente. Es verdad. La historia del Ecuador es Es que sorprendente, nos ha es acompañado verdad, durante mucho tiempo. Hay que esperar a ver qué pasa. Y es verdad lo que dicen, es que hay que recordar que prácticamente él dijo que él recibió un país en total quiebra. Antes a los servidores públicos les pagaban puntuales, ahora se está atrasando en el pago porque no hay estabilidad económica, no hay dinero, no tienen de dónde sacar. Imagínense qué dura la tarea para este nuevo presidente, ¿no? y lo peor en el corto tiempo que le tocó el mandato. Tiene que demostrar a todos los ecuatorianos que puede con el cargo y que puede hacer algo en año y medio, si mal no me equivoco, ¿verdad? Sí, Así compañeros, es. pero a pesar de todo, la verdad, en mi opinión, pues yo sí se podría decir, sí le apuesto a este gobierno, porque es una persona joven, bueno, viene con nuevas ideas y pues esperemos, ¿no? Esperemos que lo haga de mejor forma para el bienestar de todos los ciudadanos. Sí, Así porque es. en los debates demostró pues la capacidad que tiene pues para enfrentarse pues a una crisis económica como la que tenemos actualmente, gracias a los gobiernos anteriores que han dejado al Ecuador en vez de por lo alto, estamos en quiebra prácticamente. Saben que a veces me gustan los presidentes inteligentes, ¿no? Me hace recordar al presidente, el que murió junto con su esposa y su comitiva, Jaime Roldos Aguilera. Él también era un hombre soñador, muy inteligente, que quiso crear una patria digna para todos. Sin embargo, la vida y el destino le tuvo otro destino, ¿no? Que fue morir. Entonces, es lo que digo yo, a veces la historia del Ecuador guarda grandes historias de lucha, de valentía, que han dado forma a Ecuador a lo largo de los siglos, ¿verdad? ¿O no? Sí, Yo creo que, compañera, sí. Sí, bueno, compañeras, se compañeros, han hecho varios sacrificios y hemos visto en cada revolución, pues, los cambios que se han dado y esperemos, pues, que todo ese sacrificio que de antes, pues, tenga una buena forma ahora de vivir, podamos vivir dignamente ahora.
Así es, yo creo que con esto hemos concluido este tema emocionante, ¿no es cierto? Del rumbo, la libertad y el tiempo que tomó a nuestros antepasados llegar a lo que es ahora Ecuador. A todas ustedes les quiero agradecer por participar de forma dinámica y activa. Espero que estas pláticas se quede grabada en los corazones de quienes nos van a escuchar. ¿Alguien tiene una acotación final, tal vez? ¿O alguien quiere decir algo? ¿No? No, pues compañera, que fue un gusto y un placer pues compartir con ustedes este podcast de revoluciones y escucharlas y alimentarnos más de conocimientos que tal vez no sabíamos. Ajá. Claro, compañeras, fue un gusto escucharlas, conocer sus opiniones, sus puntos de vista, la información pues que cada una pues ha tenido y saber más pues de la historia de nuestra república, del Ecuador. Yo creo que sin más, gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Hasta la próxima y linda noche, compañeras. Gracias, compañeras, igualmente.